Nunca imaginé que sería yo quien descubriría la traición en mi propio matrimonio. Pero ahí estaba. Sentada en la mesa de la cena familiar, observando cómo las manos de mi esposo temblaban ligeramente mientras se aclaraba la garganta. Era como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso. Como si todos los presentes supieran que algo importante iba a suceder. Mis padres, mi hermana, mis tías, todos rodeando la mesa con la alegría usual de una reunión familiar. Pero yo estaba lejos de la alegría en ese momento. La atmósfera estaba cargada, y yo, aunque lo sabía, no quería creer lo que estaba por suceder. Alejandro golpeó la copa de vino con una cuchara, un sonido que cortó la conversación a su alrededor. Había algo en ese sonido que me geló por dentro. Miré su rostro, esa mezcla de ansiedad y una extraña seguridad. No estaba preocupado por lo que estaba a punto de decir. No estaba preocupado por mí, ni por lo que todo esto podría significar para nosotros. Para la familia. Tengo un anuncio que hacer, dijo Alejandro, con la voz un poco temblorosa al principio, pero con firmeza al final de la frase. Mis ojos se movieron hacia él, mis pensamientos corriendo rápidamente en todas las direcciones posibles. El silencio era absoluto, todos en la mesa lo miraban expectantes. Y yo, aunque lo sabía, no podía prepararme para lo que vendría. Lo que ocurrió a continuación fue lo más surrealista de mi vida. Alejandro me miró brevemente antes de hablar de nuevo, casi como si se tomara un momento para asegurar que todos lo miraran. Para estar seguro de que el escenario estaba listo. Mariana y yo nos vamos a divorciar, continuó. Y la frialdad de su voz, como si esto fuera algo tan trivial, me hizo respirar profundamente, aunque mi pulso seguía acelerado. En ese momento, el mundo a mi alrededor desapareció. No podía entender lo que acababa de escuchar. Me aferré a la mesa con fuerza, intentando mantenerme erguida, mientras los murmullos comenzaban alrededor. Mi madre, como si fuera una reacción automática, soltó un jadeo de sorpresa, una mano llevándose al pecho. Las cejas de papá se fruncieron, intentando asimilar lo que escuchaba. Valeria, mi hermana, levantó los ojos y, por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No lo pude evitar. El nudo en mi estómago creció. Su rostro estaba pálido, y su boca se movió ligeramente, como si intentara decir algo. Pero no pudo. Mi madre, que siempre había sido la primera en saltar para defender cualquier acusación o aclarar malentendidos. No dijo nada. Sus ojos se desplazaron de Alejandro a mí, buscando una reacción que nunca llegó. Sabía que esperaba lágrimas, gritos, incluso un colapso emocional. Pero no, lo que vio fue un rostro estoico. Una calma que podría haber sido perturbadora para los que me observaban. No estaba sorprendida. Yo ya sabía todo, todo. Sin embargo, Alejandro no había terminado. Extendió la mano a través de la mesa, como si estuviera alcanzando un punto de no retorno. Sus dedos se posaron sobre la mano de Valeria, y mi corazón se detuvo. Valeria y yo, nos hemos enamorado. Hemos estado luchando contra esto durante años. Pero a veces el amor te elige. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía cortar. Mi madre murmuró algo inaudible, pero de inmediato se vio la cara de terror y arrepentimiento en sus ojos. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que su hija, la hermana con la que había compartido tantos años de vida, estuviera involucrada en una traición tan profunda. Mis ojos se encontraron con los de Valeria nuevamente. Ella estaba mirando a Alejandro como si todo estuviera perfectamente bien, como si esta fuera la verdad indiscutible de su vida. Sus ojos se deslizaban de mí a él, y podía ver que estaba luchando por contener las lágrimas. Pero no había espacio para el llanto. Lo que había hecho era mucho más grande que eso. La mirada de Alejandro no era de arrepentimiento ni de culpa, sino de una frialdad inquebrantable, como si estuviera seguro de que lo que había hecho estaba justificado. Como si no hubiera otra opción. Mi hermana no podía ser la víctima en su historia. No podía haber sido engañada. Así que, en su mente, se había creado una narrativa perfecta. Un relato de amor prohibido que los había unido. El tipo de amor que, según él, justificaba cualquier cosa, incluso la destrucción de una familia. Me tomé un momento para respirar profundamente. Y luego, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, saqué mi teléfono de la bolsa. Las manos de todos se dirigieron instintivamente hacia sus propios teléfonos. Y supe que el momento había llegado. Mi mente era fría, y mi corazón ya no latía por lo que había sido mi matrimonio. En lugar de gritar, llorar, o destruir la vajilla como todos esperaban, simplemente asentí. Por favor, todos revisen sus correos electrónicos ahora mismo, dije con voz firme. Lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. El murmullo se apagó de inmediato. Todos, desconcertados, comenzaron a revisar sus teléfonos. Empecé a ver sus rostros cambiar a medida que leían.
Mi primo Emilio fue el primero en abrir el correo. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad. Y luego a una sorpresa profunda. Mi madre, quien estaba al borde de las lágrimas, abrió su correo y jadeó con acento agudo nuevamente. El contenido de los correos electrónicos no dejaba lugar a dudas. ¿Qué has hecho?, susurró Valeria, su rostro palideciendo al leer el mensaje. Alejandro, aún en shock, no podía entender lo que estaba sucediendo. No podía ver que su plan había fallado. Yo, sin embargo, solo observaba. Sabía lo que había hecho. La evidencia estaba ahí, completamente documentada. Cada mensaje, cada mentira, cada indicio de su traición había sido meticulosamente recopilado. En lugar de caer en la trampa de su manipulación emocional, estaba tomando control de mi propio destino. Ahora, ya no había vuelta atrás. Todos veían la verdad, irrefutable y clara. La sala, que antes estaba llena de murmullos y risas, ahora estaba completamente silenciada, con cada miembro de la familia leyendo los correos electrónicos que había enviado. Pude escuchar cómo algunos de ellos respiraban de manera entrecortada, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababan de descubrir. Mis ojos se movieron lentamente entre sus rostros, observando las reacciones de cada uno. Mi madre estaba cubierta de una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Alejandro seguía mirando su pantalla, su rostro ahora más pálido que nunca. Estaba atrapado, y podía ver cómo su mente trataba de rehacer las piezas de la narrativa que había construido. Pero la verdad estaba allí, y no había forma de esconderla. Valeria, por su parte, no podía mantener su postura de victoria. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora mostraban una vulnerabilidad que no había visto antes. Fue una expresión que no podía comprender en ese momento. Tal vez se dio cuenta de que todo lo que había planeado, todo lo que había esperado que sucediera, ya no tenía sentido. Ya no podían controlar lo que venía a continuación. Mi padre, el primero en reaccionar, levantó la mirada hacia mí con una furia que rara vez había mostrado. La calmada reacción que había tenido hasta ese momento se desvaneció y dejó paso a una mirada decidida. Levantó su voz, fuerte y clara, como si quisiera que todos lo escucharan. «Esto es impensable», dijo, con la voz rota por la rabia. «Valeria, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?» No pude evitar notar el cambio en su tono, la dureza con la que habló. Era como si la hija que había criado con tanto amor y sacrificio ya no existiera. Miraba a Valeria como si fuera una extraña. Y no lo culpaba. Lo que acababa de hacer era tan brutal que, incluso mi padre, el hombre que siempre había mostrado una tolerancia infinita, no podía encontrar justificación para lo que había sucedido. Mi madre no dijo nada de inmediato, pero su mirada se volvió más severa. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, como si necesitara tomar un respiro. Era como si la casa ya no fuera un hogar, sino un lugar extraño, sin sentido. No podía imaginar lo que debía estar sintiendo. Tener a su hija y a su yerno destruyendo su familia de esta manera. Estaba atrapada entre el amor que sentía por mí y la decepción por lo que había hecho Valeria. A medida que pasaban los minutos, la confusión en su rostro se convirtió en ira. Quería hablar, gritar, pero no podía. Sabía que cualquier palabra que dijera no cambiaría lo que acababa de suceder. Alejandro, por su parte, intentaba de nuevo recuperar el control de la situación. Estaba visiblemente incómodo, buscando una manera de revertir lo que había ocurrido, como si aún pensara que podía manipular la narrativa. Pero la verdad había salido a la luz, y ya no quedaba espacio para mentir. Mariana, comenzó con una voz temblorosa. Esto no es lo que parece. Es solo una confusión. Valeria y yo. No, Alejandro, lo interrumpí. Mi voz firme, cortante. No hay confusión aquí. No hay malentendidos. Lo que está pasando es exactamente lo que acabas de revelar. Una traición. Su expresión cambió, y por un momento, vi el miedo en sus ojos. Como si finalmente se diera cuenta de que no había forma de escaparse. Había jugado con fuego, y ahora las llamas lo rodeaban. Pero no iba a darme el lujo de verlo como víctima. Sabía que no lo era. Mi primo Emilio, que había estado observando en silencio hasta ese momento, comenzó a leer el correo que le había enviado. Sus ojos se abrieron con incredulidad al ver los detalles de las citas de Alejandro y Valeria. Las pruebas de sus viajes. Las conversaciones íntimas. No podía creer que mi hermana, a quien siempre había considerado como un alma perdida, estuviera tan involucrada en destruir mi vida. Su mirada se dirigió hacia Valeria con una mezcla de desdén y enojo. Esto no es posible. ¿Qué clase de personas son ustedes?, exclamó Emilio, levantándose de su asiento. El tono de su voz era como un golpe en el estómago para Valeria. Podía ver cómo trataba de mantener la calma,
Pero su respiración se aceleraba y sus ojos ya no brillaban con la misma indiferencia. Ella sabía que había perdido el control. Alejandro, por su parte, intentaba darle un giro a la situación, pero sus esfuerzos eran inútiles. La verdad ya estaba sobre la mesa, y nada podría borrarla. No tenemos que hacer esto aquí, dijo Alejandro, su voz llena de nerviosismo. Esto es una cuestión privada. No es algo que debamos compartir con todos. ¿Privada? Respondí, la furia acumulándose en mi pecho. Esto es privado para ti. ¿Alejandro? No, esto es algo que todos deben saber. Cada uno de ellos tiene el derecho de entender lo que has hecho. No eres el único que tiene derecho a contar su versión. El ambiente estaba tan tenso que apenas podía escuchar los murmullos de los demás. El estruendoso silencio estaba cargado de la presión de las emociones no expresadas. La verdad ya había llegado. Y con ella, las consecuencias de sus mentiras. Mi madre, finalmente, se dio la vuelta y se acercó lentamente a la mesa. Me miró con ojos llenos de lágrimas, pero con una tristeza que era mucho más profunda que la ira que había mostrado antes. La desilusión en sus ojos cortó como un cuchillo. Mariana, hija, susurró, ¿por qué no nos dijiste esto antes? ¿Por qué no nos lo contaste? El dolor en su voz era palpable. Estaba buscando respuestas, buscando entender por qué su hija había decidido mantener en silencio lo que había estado sucediendo. Pero no podía, no entendía lo que había vivido. No podía comprender la complejidad de las emociones que se desmoronaban frente a ella. El amor, la confianza, todo lo que había sido construido en tantos años de matrimonio y familia. Todo estaba siendo destruido ante sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Yo solo me quedé en silencio, mirando a mi madre, y luego a mi hermana, que ya no podía mantener la fachada de la víctima. La mentira había colapsado, y ya no había espacio para escapar. Cuando finalmente miré a Alejandro, me di cuenta de que ya no quedaba nada de lo que alguna vez fue nuestro amor. Todo lo que había creído era una farsa. La verdad, cruda y aterradora, se había instalado en mi corazón, y ya no había marcha atrás. La cena continuó en un silencio pesado. Nadie sabía qué decir, los correos electrónicos, las pruebas, las miradas intercambiadas. Todo lo que había estado oculto bajo capas de mentiras y engaños ahora estaba al aire. Visible para todos. La confrontación ya había comenzado. Pero para mí, solo era el comienzo de lo que realmente importaba. La reconstrucción de mi vida. La sala de mi casa, antes llena de risas y charlas, ahora estaba sumida en un silencio profundo. Todos en la mesa estaban mirando sus teléfonos, absorbiendo la evidencia que había enviado con calma. No había necesidad de más palabras. La documentación hablaba por sí sola. Sin embargo, el peso de la traición seguía flotando en el aire, pesado como una niebla que se negaba a despejarse. Mi mirada se centró en Alejandro. Su rostro pálido, sin color, mientras desplazaba el dedo por la pantalla de su teléfono, tratando de asimilar lo que había sucedido. Su gesto era torpe, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas para justificar lo que ya no tenía justificación. Me preguntaba si alguna vez en su vida había imaginado que un día sería expuesto de esta manera. Seguramente no. La perfección de su máscara se había desmoronado frente a todos nosotros. Esto no es lo que parece, murmuró, aunque su voz ya no tenía la misma autoridad que antes. Intentaba, de alguna manera, mantener su postura, pero sus palabras sonaban vacías, carentes de sustancia. La mentira que había construido a lo largo de los años se desmoronaba ante él. Y yo estaba allí para ver cómo caía. Lo observé en silencio, mientras la familia a mi alrededor seguía leyendo los correos electrónicos. No había prisa en sus expresiones. Sabían lo que estaban leyendo. Mis primos, tías, mi madre, todos sabían ahora lo que Alejandro y Valeria habían hecho. Pero lo que me sorprendió, aún más que el dolor de la traición, fue la forma en que Valeria reaccionaba. Su rostro, tan confiado antes, ahora mostraba signos claros de angustia. Ya no mantenía la mirada desafiante, sino que evitaba los ojos de todos, como si intentara escapar de la verdad que la rodeaba. Mi padre, quien se había mantenido callado hasta ese momento, se levantó lentamente de la mesa. Todos los ojos se dirigieron hacia él. Su rostro estaba marcado por la furia contenida que siempre había sido tan característico en él cuando se trataba de proteger a su familia. Su voz, grave, resonó en la habitación cuando finalmente habló. Esto no tiene sentido, dijo, su tono helado como el viento de invierno. ¿Cómo pudieron hacer esto, Alejandro? ¿Cómo pudiste engañar a tu propia esposa? Y Valeria, ¿cómo pudiste traicionar a tu propia hermana? No había necesidad de que mi padre dijera más. Las palabras salían de su boca como dagas afiladas, cada una destinada a perforar la imagen que Alejandro y Valeria habían construido con tanto cuidado. Mi madre, que seguía observando la escena desde la ventana,
Se giró para mirarnos a todos con el rostro demacrado por el dolor. Sus ojos, rojos y llenos de lágrimas. No podían creer lo que estaba sucediendo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó mi madre, su voz quebrada. ¿Por qué tuviste que esperar hasta que todo esto llegara a este punto? ¿Por qué no me pediste ayuda? Me quedé en silencio, viendo cómo la culpa y la rabia se reflejaban en el rostro de mis padres. No era solo la traición de Alejandro lo que les estaba desgarrando, sino la de Valeria, después de todo lo que había hecho por ella, después de haberla acogido en mi hogar y darle una oportunidad. Ahora todo estaba hecho pedazos. Valeria no pudo sostener la mirada de mi madre por más tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en ese momento, por primera vez, vi algo en ella que no esperaba: remordimiento. Pero no era suficiente. Las lágrimas que caían de sus ojos no eran la suficiente expiación para lo que había hecho. Ningún llanto podría borrar la traición. Lo siento mucho, dijo Valeria, su voz quebrada, mientras se levantaba de la mesa. Pero sus palabras sonaron vacías. No había nada en sus ojos que indicara que estuviera verdaderamente arrepentida. Estaba avergonzada, sí, pero no se arrepentía. Había disfrutado de la falsa sensación de poder que le daba la relación con Alejandro, y ahora que todo se había hecho público, su único interés era intentar salvar lo que quedaba de su reputación. Alejandro, aún sentado, comenzó a decir algo, pero lo interrumpí con un gesto. Estaba cansada de sus explicaciones vacías. La mentira ya no tenía cabida en esa habitación. Ya no había espacio para palabras que no fueran la verdad. Esto no tiene remedio, dije, mi voz firme, cortante. Ya no voy a permitir que sigan manipulando esta situación. Ya no voy a ser la esposa engañada. No me vas a hacer más daño. No te voy a permitir que me sigas humillando. Alejandro me miró, sorprendido, como si no pudiera creer que finalmente había llegado el momento en que yo dejaba de ser la víctima. Durante años, había sido la esposa perfecta, la mujer que aguantaba todo, que sacrificaba todo por él. Y ahora, aquí estaba yo, enfrentándolo con la verdad, con la realidad que él había tratado de evitar. Yo no sé qué decirte, Mariana, comenzó él, levantándose de su silla, pero esto no tiene que ser así. Podemos arreglarlo, solo escúchame. No quiero escucharte, respondí, cortante. No quiero más mentiras. No quiero que me sigas diciendo que esto es algo que podemos resolver. Ya está hecho, Alejandro, ya me has mostrado quién eres realmente. Fue entonces cuando sentí que algo en mí cambiaba. No sentí rabia, ni tristeza, sentí algo mucho más fuerte: liberación. Ya no tenía miedo, ya no tenía que vivir bajo el yugo de su mentira, ya no tenía que ser la mujer que trataba de salvar algo que nunca debió haber existido. Sabía que lo que seguía era el final de un capítulo, pero también el comienzo de algo nuevo. La familia alrededor de la mesa no podía dejar de mirarnos. Sus rostros reflejaban la mezcla de shock y decepción, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a procesar lo que realmente había sucedido. Ya no era solo la historia de un matrimonio roto, era la historia de una mujer que había decidido tomar el control, que había enfrentado la verdad y que, al hacerlo, había dejado atrás un pasado lleno de mentiras. Mi madre, a pesar de su dolor, se acercó a mí. Sus ojos, ahora llenos de una tristeza que solo una madre puede sentir, se encontraron con los míos. Te amo, hija, dijo, su voz temblorosa pero firme. Y estoy aquí, siempre. Esas palabras, tan simples y tan poderosas, fueron todo lo que necesitaba escuchar. Al mirarla, me di cuenta de que, aunque mi mundo se había desmoronado, mi familia aún era mi refugio. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que todo estaría bien. Después de la revelación, el aire en la habitación se volvió pesado. Todos en la mesa sabían que había algo más. Las emociones de la familia estaban a flor de piel. Y aunque la verdad ya estaba expuesta, aún quedaba una sensación palpable de incomodidad, de incomprensión. Yo había hecho lo que tenía que hacer. Había enfrentado a Alejandro. Y había dejado claro que ya no iba a ser la esposa sufriente y manipulada. Pero algo me decía que este no iba a ser el final. No tan fácilmente. Fue en ese momento cuando Valeria, por fin, encontró su voz, se levantó de la mesa, casi como si estuviera luchando por no sucumbir a la humillación, y caminó hacia el centro de la habitación, con la espalda recta y la cabeza en alto, como si intentara recuperar el control que había perdido en el momento en que la verdad salió a la luz. Esto no está bien, Mariana, comenzó, su tono frío, pero con una rabia apenas disimulada. ¿De verdad estás tan ciega que no puedes ver lo que está pasando aquí? Esto no es solo un juego de traiciones. Esto no es tan simple como tú lo pintas. Mis ojos se entrecerraron al escuchar sus palabras. La audacia con la que hablaba era casi insoportable. ¿Cómo se atrevía a darme lecciones de moral? ¿Cómo podía ella,
La que había destruido nuestra familia. ¿Tener la cara de acusarme de ciega? No. No iba a dejar que se saliera con la suya. No me hables de lo que está bien o lo que está mal. Valeria, respondí, mi voz fuerte y segura. Tú y Alejandro han jugado con todo lo que significaba mi vida. Este no es un simple juego de traiciones. Este es el colapso de todo lo que conocía. Valeria me miró fijamente. Pero lo que vi en sus ojos no fue arrepentimiento. No. Era furia. Era la furia de alguien que, al ser expuesta, no sabía cómo volver a tomar el control. No sabía cómo retomar las riendas de la historia que había estado fabricando. Lo que no había anticipado era que yo ya no iba a ser parte de su guión. No lo entiendes, Mariana, continuó, acercándose un paso más hacia mí. Yo también he sufrido. Yo también he tenido que lidiar con este amor imposible. He tenido que vivir a la sombra de lo que esperabas de mí. Siempre fue así, ¿verdad? Siempre esperaste que fuera la hermana perfecta, la hija perfecta, pero no soy eso, nunca lo fui. Y Alejandro, él me entendió. Él me vio como una persona real, no como una imagen perfecta. Sus palabras, llenas de veneno y manipulación, me golpearon como una ráfaga fría. No entendía por qué estaba tratando de que me sintiera culpable. Como si fuera yo la que había hecho algo mal. En lugar de sentirme herida, me sentí cada vez más indignada. ¿Cómo podía justificar lo injustificable? ¿Cómo podía, con tanta calma, reescribir la historia en la que ella era la víctima? No, Valeria, no eres la víctima aquí. Tú has hecho lo que querías hacer, sin pensar en nadie más, sin considerar lo que esto significa para los demás. Alejandro no te entendió. Él te usó, y tú le dejaste. Tú decidiste traicionarme. A mí, tu hermana, que te ofreció su hogar, su apoyo, su confianza. Lo que me duele más no es la traición de Alejandro. Lo que realmente me duele es que tú, mi hermana, hayas sido capaz de hacerlo. Me has fallado de una manera que no puedo ni siquiera describir. Valeria vaciló por un momento. La furia en su rostro dio paso a una expresión de duda. Tal vez, en el fondo, sabía que no había forma de justificar lo que había hecho. Pero, en lugar de reconocer su culpa, ella solo se cerró más en sí misma, como si las palabras de consuelo fueran un golpe directo a su orgullo. No te hagas la santa, Mariana, todos tenemos secretos, todos tenemos nuestras propias miserias. ¿De verdad piensas que eres mejor que yo? ¿De verdad crees que tus sacrificios te hacen más digna? Yo no te pedí que me aceptaras. Yo nunca te pedí nada. A esas alturas, el veneno en su voz era tan evidente que me costaba mantener la calma. Pero no iba a caer en su trampa. Ya no iba a dejar que su manipulación me afectara. No se trata de ser mejor, Valeria, se trata de ser honesta. Se trata de ser leal. Y tú no lo fuiste. Ni con Alejandro, ni conmigo, y esa es la diferencia. Mis palabras, frías y claras, colisionaron con la arrogancia de Valeria como una pared de ladrillos. Ella, que siempre había jugado a ser la víctima, la incomprendida, ya no tenía dónde esconderse. Ya no podía manipular la situación ni jugar con los sentimientos de los demás. Lo había hecho una vez, pero ahora, ya no tenía espacio para su teatro. La verdad, la cruda verdad, había sido expuesta ante todos. Al ver la falta de reacción de Valeria, Alejandro, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente habló, su voz vacilante pero llena de una mezcla de arrepentimiento y frustración. Mariana, por favor, esto no es fácil para ninguno de nosotros. Sé que he cometido un error terrible. Te pido perdón, de verdad lo hago, pero también quiero que entiendas que lo que pasó con Valeria no fue planeado. No fue algo que queríamos que sucediera. Solo ocurrió. Me giré hacia él, el corazón latiendo con fuerza. No podía creer que después de todo lo que había hecho, él aún tuviera el descaro de pedir perdón de esa manera, como si hubiera algo que pudiera cambiar lo que ya estaba hecho. Estaba tan cansada de escuchar sus excusas. No tienes derecho a pedirme nada, Alejandro, ni perdón, ni comprensión. Lo que has hecho no tiene justificación. Y lo que más me duele es que hayas intentado jugar con todos nosotros, manipulando la situación, haciéndonos creer que esto era solo una cuestión de amor. Pero no lo es. Lo que hiciste fue una traición. Una elección que tomaste por ti mismo. Y yo ya no voy a ser parte de tu historia. Ya no soy la mujer que puede perdonarlo todo. Ni la que se queda esperando por un cambio que nunca va a llegar. Valeria lo miró, desconcertada, como si intentara encontrar en su rostro alguna señal de esperanza. Pero nada. Lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Ya no había nada más que decir. La tensión en el aire era palpable. Pero yo ya no sentía el peso de su manipulación. Sabía que tenía el control ahora. Sabía que este era el momento para tomar la última decisión que cambiaría mi vida. La tensión en la sala era palpable.
Las palabras que habían sido intercambiadas entre Alejandro y Valeria ya no tenían el mismo peso, la verdad. La irreparable verdad ya había sido revelada. Sin embargo, lo que quedaba ahora no era solo la caída de la fachada de su relación, sino el momento en el que cada uno de los miembros de la familia, que hasta ese momento solo habían sido espectadores, tendría que tomar su lugar en la historia que se estaba escribiendo. Mi padre, con la voz grave y firme, fue el primero en reaccionar. Él, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, sabía que no podía quedarse callado. Miró a Valeria y luego a Alejandro, su rostro lleno de ira y desilusión. Nunca pensé que tendría que ver esto. Nunca pensé que mi hija y mi yerno se pudieran rebajar a algo tan ruin, dijo, su tono lleno de amargura. Yo, por mi parte, no pude evitar sentir un extraño alivio al escuchar esas palabras. Mi padre, siempre tan distante, siempre tan lógico y racional, ahora estaba viendo lo que yo veía, la verdad, y con ella, la magnitud del daño. Pero lo que realmente me sorprendió fue su siguiente movimiento. Se levantó de su silla y caminó hacia Alejandro. La habitación, que hasta ese momento había sido un campo de batalla de emociones, se quedó en un silencio sepulcral. Eres un hombre de honor, Alejandro, o al menos, eso creíamos, pero esto es traición, y no solo a Mariana, es a nuestra familia, a todo lo que construimos juntos. Mi padre se detuvo frente a él, su mirada fija, y por un momento, vi en sus ojos una mezcla de desdén y decepción tan profunda que sentí un nudo en el estómago. Alejandro, como si fuera un niño atrapado, no respondió, solo se quedó allí, inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Había estado tan acostumbrado a manipular, a controlar la narrativa a su alrededor, que ahora, frente a todos, no encontraba palabras que pudieran salvarlo. Mi madre, por otro lado, estaba más allá de las palabras. La herida era profunda, demasiado grande para ser mitigada por un simple arrepentimiento. Se levantó de la mesa con la cabeza gacha, como si todo el peso de la traición de su hija y su yerno la hubiera aplastado. No podía mirarlos a los ojos. Sabía que nunca sería capaz de ver a Valeria de la misma manera. La niña que había cuidado, que había criado con tanto amor, ahora era la mujer que había destrozado su familia. No sé qué hacer con todo esto. Mariana, dijo mi madre, su voz quebrada mientras se alejaba hacia el pasillo. No sé cómo perdonar esto. Yo la miré en silencio. En ese momento, no tenía respuestas para ella. Tampoco sabía cómo procesar todo lo que había sucedido. La traición de Alejandro me había dolido de una manera tan profunda que aún no podía entender cómo había llegado a esto. Pero lo que más me dolió fue ver a mi hermana, la mujer que una vez había sido mi confidente, ahora convertida en la villana de esta historia. Mientras la familia empezaba a digerir lo que acababa de suceder, Valeria intentó volver a tomar el control de la situación. Se acercó a mi madre, con las manos levantadas en un gesto de súplica. Mamá, por favor, no me mires así. Yo no quería que todo esto sucediera. Yo no sabía cómo manejarlo. Es solo que él, Alejandro, me hizo sentir especial. Me hizo sentir que era vista por primera vez en mi vida. La voz de Valeria se quebró en un intento de explicación. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras, aunque parecían sinceras, no podían deshacer lo que había hecho. Mi madre no respondió, simplemente se quedó mirando al suelo, sin poder enfrentarla. Su silencio hablaba más que cualquier palabra que pudiera decir. La revelación pública de la traición había ocurrido, pero la batalla estaba lejos de terminar. Alejandro, Valeria, mi madre, todos estaban atrapados en sus propios mundos de culpa, tristeza y arrepentimiento. Pero yo ya no podía seguir siendo la espectadora de su drama. Ya no podía seguir siendo la víctima que observaba cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Tomé una respiración profunda y me dirigí hacia la puerta. Voy a salir a tomar aire. Necesito pensar. Necesito estar sola. La mirada de mi padre me siguió mientras me alejaba. Pero no me detuve. Sabía que lo que iba a hacer a continuación no sería fácil, pero era necesario. Había llegado el momento de tomar el control, de tomar las riendas de mi vida nuevamente. No podía seguir viviendo bajo la sombra de la traición. No podía seguir siendo la mujer que vivía para complacer a los demás. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Alejandro llamándome. Mariana, por favor, podemos hablar de esto. Podemos encontrar una solución. Solo, escúchame. No me volví. No necesitaba escuchar más excusas. Lo que necesitaba era encontrar la paz. Encontrar mi propia verdad. La noche cayó rápidamente, sumergiendo la casa en la oscuridad. Afuera, la brisa fría golpeaba mi rostro mientras caminaba por la acera, perdida en mis pensamientos. Cada paso que daba me alejaba un poco más del caos, un poco más de las mentiras que habían rodeado mi vida. El aire estaba fresco, limpio, y por un momento,
Sentí que podía respirar de nuevo. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si podría perdonar alguna vez a Alejandro o a Valeria. No sabía cómo seguir adelante con mi vida después de todo lo que había sucedido. Pero sí sabía algo. Sabía que ya no estaba dispuesta a seguir siendo la víctima de su historia. La confrontación final, la revelación pública de su traición, había sido solo el principio. Ahora era mi turno de reconstruir mi vida, de tomar las riendas de mi destino. Ya no iba a ser una espectadora. Ya no iba a ser una esposa que esperaba que las cosas cambiaran. Lo que iba a hacer a partir de ahora lo decidiría yo. Y esa noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio, sentí que un nuevo capítulo comenzaba. Un capítulo que escribiría con mis propias manos, sin el peso de las mentiras que me habían atado durante tanto tiempo. La noche que siguió a la confrontación fue un torbellino de pensamientos. No podía dejar de dar vueltas en mi cama, atrapada entre la necesidad de entender lo que había sucedido y el deseo de escapar de todo. La casa, que había sido mi hogar, ya no era el refugio que solía ser. Cada rincón, cada objeto que había compartido con Alejandro, parecía estar impregnado de sus mentiras, de sus traiciones, y Valeria, mi hermana, la mujer en la que había confiado, ahora era solo una sombra de lo que había sido. No podía dejar que su traición definiera el resto de mi vida. Ya había estado demasiado tiempo arrastrándome en su mundo de engaños. Al amanecer, el silencio en la casa era absoluto. La luz del sol se colaba suavemente por las cortinas, marcando el comienzo de un nuevo día. Pero para mí, este no era un día cualquiera. Era el primero en mucho tiempo en el que podía pensar por mí misma. En el que no tenía que preocuparme por complacer a Alejandro, ni por las expectativas de mi madre, ni por la mirada condenatoria de Valeria. El peso que había llevado durante años, la carga emocional de la traición, había comenzado a desvanecerse. Me levanté de la cama, sintiendo una extraña sensación de liberación. Era como si todo el dolor y la confusión de las últimas semanas se estuvieran deshaciendo. Capa por capa, cada minuto sin la presión de las mentiras era una pequeña victoria. Me miré en el espejo, y por primera vez en mucho tiempo, vi a la mujer que realmente era. No la esposa, ni la hermana, ni la hija, solo yo, Mariana Vega, una mujer que había sido herida, pero que había decidido no quedarse de rodillas. Pasé el día organizando mis pensamientos, despejando las cosas que habían quedado en la casa, llenando cajas con recuerdos de una vida que ya no existía. Cada foto, cada carta, cada objeto que había compartido con Alejandro me hacía sentir más fuerte. Era como si estuviera separándome físicamente de la vida que había construido con él. Y aunque dolía, sabía que tenía que hacerlo. No podía quedarme atrapada en el pasado. No más. A medida que la tarde se acercaba, recibí un mensaje de mi abogada. Ella había revisado los correos electrónicos, las pruebas, los registros, la evidencia era irrefutable, y ahora solo quedaba decidir cómo proceder. ¿Quería un acuerdo rápido? ¿O quería luchar por algo más? ¿Por mi dignidad? Yo sabía la respuesta. Fui a la oficina de la abogada esa tarde. El despacho estaba tranquilo, con la luz cálida que entraba por las ventanas. Cuando entré, Elena me recibió con una sonrisa comprensiva. Sabía lo que había estado pasando. Sabía que cada paso que daba hacia el divorcio era un paso hacia lo desconocido, pero también un paso hacia mi libertad. ¿Cómo te sientes, Mariana?, me preguntó, observándome con una mirada que no era de lástima, sino de respeto. Me siento bien, respondí con firmeza. Estoy lista para dar el siguiente paso. No voy a quedarme atrapada en esta mentira. Necesito seguir adelante, no solo por mí, sino por todo lo que merezco. Elena asintió, revisando los papeles sobre su escritorio. Tienes la evidencia, tienes la fuerza. Vamos a hacer esto de manera que te beneficie, tanto en lo legal como en lo emocional. Yo sabía que lo que venía sería complicado. El divorcio no era solo un proceso legal, era una reconstrucción de mi vida. De mis sueños, mis metas, mi identidad. Cada decisión que tomara de aquí en adelante debía ser mía y solo mía. No quería más ataduras, no quería más juegos emocionales. Quería ser libre. En los días que siguieron, empecé a tomar decisiones que nunca imaginé que tomaría. Me inscribí en un curso de diseño gráfico, algo que siempre había querido hacer, pero que había dejado de lado por miedo a lo que los demás pensaran. Comencé a estudiar nuevas áreas de la informática, ampliando mis conocimientos, dándome cuenta de que aún había tanto por descubrir, tanto por aprender. Sentí que mi vida se estaba reconstruyendo, pieza por pieza, y todo lo que antes me había frenado, todas las mentiras y dudas, se desvanecían. La primera vez que me sentí completamente en paz fue al caminar por el parque. Sola, el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Y yo, con una taza de café en la mano, observaba el mundo con una nueva perspectiva.
La traición de Alejandro y Valeria ya no me definía. Ya no estaba atrapada en su narrativa. Yo era dueña de mi historia. Y la estaba escribiendo en mis propios términos. Recibí una llamada esa tarde de mi madre. Había evitado hablar con ella desde la confrontación, porque sabía que aún no estábamos listas para enfrentarnos. La relación entre nosotras, aunque siempre había sido cercana, ahora estaba marcada por la desconfianza y el dolor. Pero ese día, algo cambió. Mi madre no estaba buscando consuelo ni tratando de justificar nada. Solo quería saber cómo estaba. Mariana, quiero que sepas que, aunque no entiendo todo lo que ha pasado, te estoy apoyando. Sé que esto no es fácil, pero estoy aquí. Para lo que necesites. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. No esperaba que las cosas volvieran a ser como antes, pero al menos sabía que mi madre me había visto. Me había escuchado, y en ese momento, eso era suficiente. En las semanas siguientes, el proceso de divorcio avanzó rápidamente. Alejandro intentó ponerse en contacto conmigo en varias ocasiones, pero ya no había espacio para sus disculpas ni para sus promesas vacías. No quería hablar con él. No quería escuchar más excusas. La última vez que le respondí fue para dejarle claro que su tiempo en mi vida había terminado. Le dejé saber que, aunque él estuviera tratando de reconstruir su vida, yo ya había comenzado a reconstruir la mía. Y eso era lo único que importaba. Un mes después, me mudé a un nuevo apartamento. Un espacio pequeño, pero mío. Un lugar donde podía respirar sin las sombras de su traición sobre mí. Me rodeé de amigos, de nuevas experiencias, de nuevas oportunidades. Finalmente estaba viviendo para mí misma, no para complacer a los demás. Y aunque la herida aún era profunda, algo en mi interior me decía que el futuro tenía algo mucho mejor preparado para mí. Esa noche, mientras me sentaba en mi nuevo sofá, observando el cielo a través de la ventana, supe que había tomado la decisión correcta. Había dejado atrás todo lo que me había retenido. Y ahora, por fin, podía ser la mujer que siempre quise ser. La mujer fuerte, independiente, que había aprendido a vivir con sus propias reglas. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, sabía que lo recorrería con la cabeza en alto, sin importar lo que el futuro me deparara.